¿Te has preguntado por qué Juan el Bautista, siendo hijo de un sacerdote, no se quedó en el templo sino que fue al desierto? ¿Y por qué Jesús dijo que la ley y los profetas llegaron hasta Juan? Esto cambia todo lo que piensas sobre la religión y el verdadero reino de Dios. Si quieres entender por qué el sistema religioso de esa época rechazó a Jesús y cómo esto se repite hoy, no te puedes perder este estudio. Vamos a profundizar en el Evangelio de Lucas y descubrir verdades que revolucionarán tu fe. Y si este contenido abre tus ojos, no olvides darle like, compartir, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Mi querido amigo, hoy vamos a sumergirnos en uno de los pasajes más fascinantes de las Escrituras. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Juan el Bautista, siendo hijo de un sacerdote, no siguió el camino tradicional del templo? ¿Por qué fue precisamente al desierto, lejos de las estructuras religiosas establecidas? ¿Y qué quiso decir Jesús cuando afirmó que la ley y los profetas llegaron hasta Juan? Son preguntas que nos llevarán a una comprensión radical del verdadero reino de Dios. Vamos a comenzar leyendo la Biblia en Lucas 1:14 NTV. Muchas personas han intentado relatar los hechos que se cumplieron entre nosotros. Nos las transmitieron los primeros testigos oculares, quienes desde el principio fueron siervos de la palabra. Por lo tanto, yo también, habiendo investigado todo con esmero desde el principio, decidí escribir un relato ordenado para ti, excelentísimo Teófilo. Lo hago para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Aquí tenemos algo extraordinario. Lucas, el médico amado, no fue testigo ocular de los eventos de la vida de Jesús. Hizo algo que debería inspirarnos. ¡Investigó! Habló con los testigos y escribió de manera ordenada para que Teófilo y nosotros hoy pudiéramos estar seguros. ¿Pero quién era Teófilo? El nombre significa amigo de Dios. Algunos estudiosos creen que era un oficial romano convertido. Otros que era un patrón que financió el trabajo de Lucas. Lo importante es que representaba a personas como nosotros, que necesitan una fe basada en hechos históricos, no en mitos. Ahora, vamos al contexto histórico. Estamos hablando de un periodo turbulento. El Imperio Romano dominaba Israel. Herodes, un rey títere, gobernaba con mano dura. El sacerdocio judío estaba corrupto, con sumos sacerdotes nombrados por motivos políticos. Grupos como fariseos y saduceos disputaban influencia. En este escenario surge Juan el Bautista. Lucas 1:5-7 NTV nos dice: cuando Herodes era rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías del turno de Abías. Su esposa, Elizabeth, también era descendiente de Aarón. Los dos eran justos a los ojos de Dios y seguían de manera intachable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth no podía concebir y los dos eran ya muy mayores. Observa los detalles. Zacarías era sacerdote, parte del sistema religioso establecido. Elizabeth era del linaje de Aarón, también vinculada al sacerdocio. Eran justos, pero estériles, lo que en esa cultura era visto como vergonzoso. Ahora viene lo extraordinario. Mientras Zacarías cumplía su turno en el templo, Lucas 1:8-17 NTV, un ángel se le aparece y anuncia el nacimiento de Juan, que estaría lleno del Espíritu Santo desde el vientre, convertiría a muchos en Israel, iría delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, prepararía un pueblo para el Señor. Aquí tenemos una paradoja fascinante. El hijo del sacerdote no seguiría el camino del templo, sino que se convertiría en una voz en el desierto. ¿Por qué? Porque el sistema religioso de la época estaba corrupto. El sacerdocio se había vuelto político. El sumo sacerdote Caifás mantenía su cargo por connivencia con Roma. El templo, que debía ser casa de oración, se había convertido en cueva de ladrones. Juan el Bautista representaba una ruptura necesaria. No predicaba en el templo, sino en el desierto. No ofrecía sacrificios de animales, sino bautismo de arrepentimiento. No cobraba tarifas, sino que incluso confrontaba a Herodes por sus pecados. Jesús diría más tarde, Lucas 7:28 NTV, les digo que de todos los que han nacido de mujer, no hay ninguno tan grande como Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Y en Lucas 16:16 NTV,
Hasta los días de Juan, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas eran su guía. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar. Esto significa que Juan fue el último y mayor profeta del antiguo pacto. Con Jesús comenzó una nueva era. El reino que Jesús trajo era cualitativamente diferente. Aplicándolo hoy, ¿cuántas veces vemos sistemas religiosos que se parecen más al judaísmo corrupto de la época de Jesús que al reino que él vino a establecer? ¿Dónde están nuestras voces en el desierto? ¿Dónde están los que como Juan se atreven a decir, preparen el camino del Señor? Mi querido amigo, este estudio nos desafía a examinar si nuestra fe se basa en ritos o en relación con Cristo, identificar y rechazar cualquier corrupción religiosa en nuestras vidas, ser voces proféticas en nuestra generación, aunque eso signifique estar en el desierto. Que podamos, como Juan, señalar siempre al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que nuestra religión no sea de apariencias, sino de corazón transformado. Y que como Lucas, seamos diligentes en investigar y compartir la verdad. Mi querido amigo, llegamos al final de este estudio profundamente transformador. Vimos cómo Juan el Bautista rompió con el sistema religioso de su época para cumplir su llamado divino. Aprendimos que Jesús inauguró una nueva era, donde el acceso a Dios ya no depende de sacerdotes, templos o sacrificios, sino de Él mismo, el único mediador entre Dios y los hombres. Este es un llamado a examinar nuestro propio caminar de fe. ¿Estamos atrapados en tradiciones humanas o viviendo la libertad del Evangelio? ¿Buscamos aprobación religiosa o hemos sido fieles al llamado de Cristo, aunque eso signifique estar en el desierto? El mensaje es claro. El reino de Dios no está confinado a estructuras humanas. Está donde hay corazones quebrantados y vidas transformadas por la gracia. Si este contenido tocó tu corazón, ayúdanos a llevar este mensaje más lejos. Dale like a este video, compártelo con amigos que necesitan escuchar esta verdad, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras próximas reflexiones. Juntos podemos ser voces que señalen a Cristo en medio de una generación sedienta de algo real. Que Dios nos bendiga y nos guíe siempre a su verdad.